Muy bien, entonces, recapitulando, vamos a platicar acerca de protección social y sus cuatro componentes o sus cuatro tipos, para comprender cuáles tipos de protección nos está dando el Estado o cualquier otra persona que nos esté brindando un esquema de protección. Son cuatro: asistencialismo, previsión social, seguros sociales que dan seguridad social y sistemas privados complementarios. Bien, empecemos por asistencialismo. El asistencialismo es o suele ser una ayuda unilateral por parte del Estado, por parte de los particulares o por parte de cualquier ente público, privado, como se le llame. Un tipo de protección que brinda ayuda a una persona en dinero o en especie. El asistencialismo, por lo tanto, puede ser asistencialismo privado, asistencialismo público y asistencialismo social. El asistencialismo, insisto, es unilateral. Teóricamente es incoercible. Ahorita debatimos de esta incoercibilidad, pero es unilateral, incoercible y es limitado. Esas son las características del asistencialismo. ¿Vale? Otra vez, es unilateral, ¿vale? Es, ojo, incoercible. Y tres, es limitado. Después me recuerdan estas tres características del asistencialismo. Y decía yo que el asistencialismo se clasifica en tres tipos, ¿no? Primero es el asistencialismo privado, segundo, el asistencialismo público y tercero, perdón, es el asistencialismo social. Bien, entonces el asistencialismo privado emana de personas privadas, de entes privados. Pueden ser personas físicas, personas morales, o pueden ser, insisto, bueno, no insisto, pueden también ser conocidas como personas jurídicas, ¿vale? O personas naturales, dependiendo de dónde estemos. Entonces, esta ayuda que proviene de los particulares, pues es unilateral, es incoercible y es limitado. ¿En qué sentido? Primero, es unilateral porque nadie obliga, no hay una ley que diga que los particulares deben dar asistencia a otra persona. Para nada. Las donaciones, de hecho, son reguladas, pero pues en materia fiscal y demás, ¿no? Las donaciones, en teoría, de cualquier persona a un ente sin fines de lucro o que persigue este tipo de situaciones, bueno, pues es muy bueno, pero es asistencialismo privado. Podemos dar un ejemplo: el Teletón o los CRITs también, es otro ejemplo perfecto, donde estos centros privados, si alguien me quiere decir o participar para levantar la mano, son centros privados que brindan ayuda unilateral, incoercible y limitada, ¿vale? ¿Por qué decimos que es unilateral? Pues qué bueno que existan estos centros de rehabilitación integrales o algo así, infantiles, no sé. Um, Qué bueno que ofrecen esos servicios. Qué bueno que alguien paga los sueldos de las personas que están ahí encargadas. Pero pues al final creo que no es suficiente. Y de hecho, el asistencialismo privado tiene una desafortunada cualidad. No es una obligación del particular en ningún sentido encargarse de ese aspecto. Creo yo que como Estado, nosotros separamos esa obligación muy fácil o digamos, ah, muy evidentemente, y la vamos a encaminar a reparar esas dificultades por medio del Estado, no por medio de los particulares. Entonces, insisto que bueno que hay este esfuerzo de los particulares, pero en realidad es un compromiso público y social. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de asistencialismo privado? Insisto que es unilateral, o sea, es lo que ellos quieran dar, ¿sí? Es incoercible, y esto es una característica que reviste a prácticamente todo el asistencialismo, porque no hay un medio legal de defensa en teoría, más allá del amparo, ahorita lo debatimos, pero no hay un medio legal de defensa para exigirlo, ¿vale? Esa es una gran desventaja que se tiene del asistencialismo.
Ah, y por último tenemos la característica de que es limitado, ¿vale? Sea en dinero o en especie, siempre hay un tope o también puede haber, para ese sentido, un mínimo, ¿vale? Entonces podemos entender esta situación como un límite presupuestal, un límite en cuanto a las personas que protege, en cuanto a lo que protege, en cuanto a lo que te aporta, entre otras cuestiones o consideraciones. ¿Ok? Entonces, lo incoercible, de hecho la incoercibilidad, es lo que está a debate, porque ayer hablábamos, e insisto, en la seguridad social no contributiva, que a partir del 8 de mayo de 2020 se implementó en el artículo cuarto de la Constitución, como ya habíamos quedado claros, ¿vale? A falta de una ley reglamentaria de una así llamada seguridad social no contributiva y del otorgamiento de estas personas a adultos mayores, a indígenas, afromexicanos, etcétera, personas con incapacidad o discapacidad más bien, personas que directamente están envueltas en el asistencialismo, si ustedes se fijan, son las que se ven beneficiadas del artículo cuarto constitucional que no tiene una ley reglamentaria. Si nosotros buscamos el fundamento, son acuerdos, decretos y demás situaciones que si bien están previstas en lo que ayer hablábamos de la ley de egresos o de ingresos para efectos de esta distribución, sí, están previstas ahí, pero pues al final pues son cuestiones unilaterales del Estado, ¿sí? En este sentido, del Poder Ejecutivo en este momento. ¿Por qué no se hizo antes el cambio constitucional? Quizá no había dinero, quizá no habían las condiciones. Recordemos que en 2014 hubo una reforma tributaria muy importante que digitalizó todo y que en esencia está permitiendo una recaudación cuasi automática, lo cual pues implica que haya más recursos frescos por parte del Estado, o sea, librarse de el ISR de manera ordinaria es básicamente imposible porque el Estado vigila lo que hacemos, ¿no? En consecuencia, si nos vamos a esta situación de analizar los elementos o los componentes del asistencialismo, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que la incoercibilidad, pues, está más o menos ahí, porque tenemos solo un medio legal de defensa para hacer valer este nuevo derecho. El nuevo derecho sería un amparo indirecto en el hipotético caso de que no te otorguen la prestación. Pero ayer habíamos quedado y recordamos que lo hacen de manera unilateral sin importar a quién se le esté dando esta prestación. De momento es una redistribución del ingreso incondicional para las personas adultas mayores. Si en algún momento se les restringe a las personas que ya gozan de una pensión o ya gozan de una jubilación, si se les restringe este derecho, esto va a ser por obra y gracia de una ley, porque la ley es la única que puede poner excepciones. ¿Estamos de acuerdo? Como la ley del Seguro Social, como la ley del ISSSTE, como la ley de IPEJAL, si tenemos excepciones, si tenemos, por ejemplo, un número determinado de años de residencia en México, un número determinado de semanas de cotización, pues eso está regido en una norma jurídica que elevamos a categoría de ley por obra y gracia del Poder Legislativo, ¿vale? Pero de momento solo tenemos el fundamento constitucional del artículo cuarto, si mal no recuerdo es el párrafo 14, entre otros, que nos habla de que, pues sí, tienen derecho a una pensión de seguridad social no contributiva, pero al carecer de ley, pues sigue siendo unilateral, incoercible y limitado. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, lo que están dando de seguridad social no contributiva en realidad no es seguridad social. Quiero que quede claro. Se le va a conocer así porque pues no hay de otra. Pero en realidad es asistencialismo. Yo creo que se clasifica como asistencialismo porque sigue siendo unilateral, sigue siendo incoercible y sigue siendo limitado. No tiene un fundamento legal y ese siempre ha sido el detalle. En el momento en el que haya una ley, bueno, podríamos hablar de un estudio más concreto de lo que viene a ser la legislación de prestaciones no contributivas, ¿no?
De momento, lo más cercano que tenemos, más o menos a 2022, 1 de febrero de 2022, es una ley de asistencia social a nivel federal. Sí, existe. Pero, pues no sé si ahí reglamente o si ahí pudieran hacerse las modificaciones para reglamentar lo que viene a ser la seguridad social no contributiva. Y aquí es donde viene otra diferenciación. Ya hablamos de asistencialismo y las 3 características, y hablamos de asistencialismo privado, que yo creo que queda claro, incluso hasta con asociaciones religiosas, bancos de alimentos, etcétera. No voy a hacer el comercial, organizaciones sin fines de lucro específicas, pero sí incluso OPDs, ¿vale? Okay. Vámonos entonces al asistencialismo público y al asistencialismo social. El asistencialismo privado, entre otras cosas, es de donde emana, ¿no? De la fuente de donde proviene, la característica de privado, igual lo público y lo social. Pero el asistencialismo público o asistencia pública, también conocido como asistencia pública, se otorga para programas del gobierno que no discriminan por ningún motivo, género, sexo, orden, condición, no importa. Por ejemplo, esquemas de vacunación, esquemas de salud, ¿vale? Eso es asistencialismo público. Eso es a lo que tienes acceso y también comparte las características de, primero, a ver quién me lo recuerda. Bueno, igual es, primero, es, um, digamos, vamos a cambiarle el ritmo, limitado en cuanto a lo que se puede dar, ¿vale? Unilateral Incoercible y, Ángel, unilateral. Unilateral. unilateral, correcto. ¿Sigue siendo unilateral el asistencialismo público? Sí. Sí, ¿no? El Porque se nos brinda, o sea, sin pedir nada a cambio, se hacen los programas, digamos, de correcto. vacunaciones, de ir a escuelas, todos sin... Lo unilateral es altruista, exactamente. Las vacunaciones, entre otras cosas, son públicas. Para esos esquemas entran todos. Y ahorita respondo preguntas, pero para lo social, ojo, aquí diferenciamos de lo público a lo que destaca de lo público. Nosotros vamos a llamar social a un determinado, digamos, número de personas, ¿sí? Que vamos a identificar como un grupo socialmente vulnerable. Lo unilateral también se conoce como altruismo, perdón, como altruismo o altruista, ¿vale? El altruismo o la unilateralidad es que pues nada te obliga a darlo, ¿sí? El asistencialismo público técnicamente sí se lo obligan a dar, pero como es unilateral, es hasta cierto punto como ellos crean o quieran o puedan. De ahí viene la unilateralidad o de ahí viene ese altruismo del Estado. Pero lo público en teoría sigue siendo incoercible, ¿vale? Hasta el momento, no puedes obligar al Estado a darte más de lo que ya te da. Sí es coercible lo que el Estado ya te da, pero ojo, debería venir en una ley para que pueda ser, digamos, y ahorita respondo preguntas, para que sea vinculante y realmente coercible, debería venir en una ley, ¿vale? Entonces, sí se puede forzar al Estado a ciertas cosas mientras el Estado se obligue a brindar ciertas cosas. Por ejemplo, la vacunación, por ejemplo, esquemas de tratamiento de cáncer, VIH y demás. Si el Estado se obligó en algún momento, ya no puede retractarse. Entonces, sí es coercible. Pero a otros padecimientos nuevos, a esos no. Vamos a distinguirlo de esta manera, ¿sí? Para esquemas de cuestiones de asistencialismo público, en específico de las cuestiones de salud. Lo vamos a explicar de la siguiente manera. La salud pública depende de qué tan público es el padecimiento. Si tu padecimiento se presenta con mucha frecuencia en el público, entonces el Estado tiene la obligación de tratarlo. Si es muy particularizado, para eso tenemos otro tipo de asistencias o de protecciones sociales. Entonces, no siempre el asistencialismo público te va a proteger, ¿vale? El asistencialismo público es sin orden ni discriminación a todos, y de ahí es la dificultad.
y el asistencialismo social está focalizado. Voy a dar un ejemplo. Um, Muchas personas están registradas, creo, para vales de transporte de estudiantes. De hecho, me parece que la concejal lo está, no me pregunten cómo lo sé, pero ella tiene un programa de asistencia social porque el estado del público en general, de todos, incluyo niños, hombres, mujeres, adultos mayores, de todo, ¿sí? Eligió separar a los estudiantes y determinarlo como un grupo socialmente vulnerable y darles un apoyo nada más a ellos. Y también así separó a las personas con discapacidad y separó a los adultos mayores y todos los demás a pagar completo. Entonces, si no puedo acceder yo al apoyo porque no cumplo con esa característica social, entonces tengo que esperarme a un programa de asistencialismo público. ¿Me explico? Si no, tengo que formar parte de ese club social. Trabajadores, estudiantes, mujeres, adultos mayores, niños. Ahora sí. Vamos empezando por orden. María Carolina, tus órdenes. Profe, cuando hablamos de que esto es unilateral y que yo tengo notado así como es lo que quieran dar, referido a como las vacunas, no es obligatorio que el Estado, viendo como, no sé, como el COVID, sí tiene la obligación de dar lo que se debe y no lo que quiera. Pues te van a dar una vacuna, no la que tú quieras. Te tocó Cancino, ¿cómo ves? Entonces eso es a lo que se refiere. Pfizer, No, ¿mande? no que, por ejemplo, o sea, mi comentario va más referido a que si tenemos un grupo de 100 personas que necesitan la vacuna y lo que me quieran dar se refiere a que me va a dar 80 vacunas, ¿no tiene la obligación de cubrir las otras 20? Sí tiene la obligación porque sigue siendo un esquema, pero al ritmo de ellos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por eso tenemos ciertos como etapas de cierta edad, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces técnicamente podrías exigir siempre y cuando el Estado esté en capacidad, o más bien si estás programado dentro de esa etapa. Porque parece ser que cuando tú sales de esa etapa, como pasó con los niños, estos famosos que quisieron vacunarse a través de un amparo, uh, salieron de la estadística, ¿no? Entonces es como de, oye, todavía no les toca, todavía no se hacen prueba en niños, comorbilidades, bla, bla, esas son las excusas. Pero tan tienen el derecho, tan es una cuestión de salud pública, la atención del COVID, que un juez determinó, vacúnenlos. Ah, bueno, pues aquí está el shot, se acabó, ¿vale? Pero no les tocaba el turno, como un estudiante que puede decir, bueno, imagino que la mayoría de aquí ya se vacunaron contra el COVID. Quiero pensar. De hecho, podría reaccionar el que no se ha vacunado por X o Y razón. Digo, acepto cuestiones religiosas, acepto cuestiones de salud, de cualquier otra cosa, de que no quiero. Bueno, a lo mejor no me van a levantar porque los buleo, porque los antivacunas en realidad yo creo que no tienen derecho, y esto lo voy a subir a YouTube, no tienen derecho a alegar absolutamente nada respecto de que Um, no, es que no quiero vacunarme. Eso no es un argumento. Eso es algo muy, de hecho, egoísta para la comunidad, creo yo. No tienen argumentos, ni siquiera religiosos, para decir que su salud se va a ver deteriorada o cualquier cosa, o que es riesgoso, o que se van a morir de esta situación, o que les van a meter un chip, o que mejor que les metan crédito al pinche chip 5G que te meten con la vacuna, ¿no? Entonces, o sea, es un disparate. De hecho, no hay una argumentación lógica que te lleve a la defensa de un derecho, porque la defensa del derecho es la salud pública. Acabo de ver por ahí un video donde una persona tenía tatuado aquí, favor de no revivirme. Gracias. Me pregunto si un médico que viera ese tatuaje en el cuello, dijera, ay, ¿cómo? O sea, no revivirlo, no conectarlo, no hacerle respiración artificial, no intentarlo. ¿Es a lo que se refiere? No, no puedes hacerlo de esa manera. La medicina funciona de cierta forma científica y punto. No es como que tengas la elección o que tu opinión cambie lo que viene a ser la cuestión científica, ¿no? Lo cierto es que la vacuna ayuda a que esta cosa sea más tolerable. Entonces, no es que prevenga, pero funciona para esos efectos. En consecuencia,
Sí tiene la obligación cuando sea visto desde una salud pública, porque nos afecta a todos, ¿sí? Pero, digamos, fiebre amarilla, una vacuna que en la entidad privada cuesta, la última vez que yo me vacuné por ir a Jamaica, costó como 1,700 pesos el shot, ¿sí? De fiebre amarilla. Eso no se lo hubiera podido yo exigir al Estado, ¿o sí? Una vacuna de una enfermedad tropical que no es un problema de salud en México. You feel me? Entonces, si es COVID, sí, claro. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública. Y ahí sí no podemos distinguir a nadie, no podemos discriminar, a menos que la salud nos discrimine. Por ejemplo, una persona con medicamentos anticoagulantes por un riesgo de trombosis por X o Y situaciones, su sangre es básicamente agua de Jamaica, para que mejor me entiendan, ¿sí? Por los anticoagulantes sabe. Entonces, si se corta, no se detiene la hemorragia. ¿Ok? ¿Cómo puede reaccionar esa persona a una inyección? Ya no digamos a la reacción de la vacuna en sí mismo, porque está combinando muchos medicamentos, sino a que reviente algo la misma vacuna. Es que eso no cierra, no va a poder detener su sangrado. No sé si me explico. Esa persona que tiene una condición de salud que le impide vacunarse, ok, mis respetos, y de hecho conozco a muchas personas en esa situación, bueno, con padecimientos de salud, que dicen, yo espero la aprobación de mi médico para recibir la vacuna, no es que no quiera vacunarme. Pero hay personas que dicen, no, eso es del diablo, es para controlar mentes. Bueno, puedo hacer muchas señas obscenas, pero no es el caso, porque esto va a tomar a la posteridad, pero los antivacunas no tienen un discurso jurídicamente sustentable y háganme cambiar de opinión. No pueden decir que son el estado de excepción solo porque quieren. Tiene que haber una argumentación lógica detrás. Una argumentación lógica médica o una argumentación lógica religiosa. Pero la religión católica, cristiana y creo que hasta la musulmana no le ven ningún problema. Son un micro, pequeño parte de la población general las que pertenecen a una religión que la hace de tos con todo lo médico, la hace fuchi. Si pertenecen a esa religión es entendible. Si no, volvemos al mismo dilema, no tienen argumentos. Bien, y lo social va encaminado a un sector de la población, a solo una parte de la población, enfocado como un rayo láser lo social. Entonces, si determinamos que los estudiantes necesitan ayuda, es un grupo socialmente vulnerable. Si determinamos que las mujeres, mamás, jefas de familias solteras necesitan un apoyo, ¿sí? Son un grupo socialmente vulnerable. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque necesitan una ayuda. Eso es la característica de social. La asistencia o el asistencialismo social sigue siendo unilateral o altruista, como quieran, limitado e incoercible. Pero lo público es para todo el mundo. Lo social, perdón, lo social es básicamente para solo un determinado número de personas. Ahora, si preguntas, bien. Previsión social. La previsión social está íntima y estrechamente ligada al trabajo, al empleo. De hecho, en la Constitución está en el título sexto, para que no se demoren tanto, es el artículo 123, que está en el título sexto de la Constitución, es del trabajo y de la previsión social. Entendemos por previsión anticiparnos a hechos futuros e inciertos, tomando ciertas previsiones. Entonces es ver qué puede llegar a suceder, imaginarnos cómo podemos evitarlo o atenuar los daños que puede llegar a ocasionar. Entonces la previsión social
típicamente se divide en 5 categorías: capacitación, adiestramiento, seguridad, higiene y jubilaciones y prestaciones sociales. Otra vez, capacitación, adiestramiento, seguridad, higiene y prestaciones prestaciones sociales y jubilaciones. También podemos ponerle, bueno, es que son prestaciones de previsión social, así que mejor jubilaciones y prestaciones sociales, ¿vale? O jubilaciones nada más, como quieran. Bien. La capacitación y el adiestramiento son parte de la previsión social porque ayudan a anticiparnos a hechos futuros e inciertos, y de alguna manera la previsión social es un tipo de protección para los empleados, específicamente para los empleados, porque los patrones tienen la obligación de capacitarlos y de adiestrarlos, o de contratar personas capaces y de seguir con ese adiestramiento permanente. Entonces, la capacitación y el adiestramiento es para trabajadores, es un derecho y es una obligación al mismo tiempo. La capacitación y el adiestramiento van a ayudar de muchas maneras a la protección social de las personas, en específico el grupo vulnerable social denominado empleados, trabajadores, ¿sí? Los va a proteger para que no sufran riesgos de trabajo. De hecho, hay muchos videos de TikTok y de YouTube y demás cosas que prueban cómo algunas medidas de seguridad son muy efectivas. Ponen una sandía con un tubo de 9 o 10 metros de alto y dejan caer una tuerca con un perno grande por un tubo a una sandía. Obviamente hacen el experimento la sandía sin casco y la sandía con casco. Me pregunto si el casco habrá ayudado a que sobreviviera de alguna manera la sandía. Claro. ¿Y por qué? Bueno, capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene a veces van de la mano. Pero estas medidas de capacitar, de no entres a la construcción sin casco, sin botas, con equipo de protección, si vas a subir, todo esto, necesitas aprender cómo funcionan las cosas. La capacitación y el adiestramiento lo podemos dividir en teoría y práctica, ¿sí? La capacitación es la teoría y el adiestramiento es la práctica supervisada. Esta es la gran diferencia. Teoría y práctica supervisada. Ustedes lo pueden notar cuando están haciendo sus prácticas profesionales y demás, o tienen su pasantía o tendrán su pasantía en derecho. Les van a pedir que haya un responsable vigilando su comportamiento o su desempeño profesional, un profesionista que básicamente responda por ustedes mientras consiguen su cédula permanente. Esto es básicamente el adiestramiento supervisado. En YouTube pueden encontrar cómo manejar un bulldozer, una motocicleta, herramienta de maquinaria pesada. Se pueden capacitar con videos de YouTube. Los videos de capacitación son sumamente comunes cuando hablamos de derecho también, ¿sí? Entonces pueden aprender la teoría y cuanta teoría quieran con lecturas, tareas, libros, tesis, jurisprudencias precedentes, etc., etc., etc. Pero dicen, no hay mejor práctica que, pues, hacer las cosas en la realidad, ¿no? O echando a perder se aprende, como dicen por ahí. Aquellas personas que tienen una expertise en el mundo real jurídico se desempeñan mejor como estudiantes. Entonces, ¿cómo llegamos a tener esta diferenciación? ¿Vale? Perdón. Perdón. Entonces, la teoría nos puede llegar a decir, sí, sabes muchísimo, pero ¿sabrás aplicarlo? Nosotros podemos echar a perder solos, pero si alguien nos dice, hazlo así, en teoría el adiestramiento va a servir mejor, va a ser más eficaz y más eficiente. Lo aplicamos a cualquier empleo. Una persona capacitada que practique esa capacitación bajo la supervisión de una persona que ya es diestra, será más diestro. Y una persona más diestra, capacitada y adiestrada, es más productiva. ¿Preguntas?
es menos propensa a accidentes. Sí, Jafet. Hola, maestro. De acuerdo a lo que nos está explicando ahorita, entonces, una forma de previsión social puede ser como la norma 035, ¿no? Que es la que cuida que sea un buen ambiente de trabajo, tanto de forma segura como de atención psicológica, como entorno y demás. Correcto, la norma 035 se refiere a lo que viene a ser el ambiente psicosocial en el empleo, ¿no? A lo que viene a ser, pregúntales a tus empleados si han sido acosados, hostigados y demás, y estas entrevistas y cuestionarios tienen que llevar pues a erradicar este tipo de prácticas y ayudar a las víctimas, correcto. Sí, básicamente, una cuestión es ¿cuántas veces se da una capacitación contra acoso sexual en el empleo, por ejemplo? En Estados Unidos es muy común, de hecho lo vemos mucho en la cultura pop estadounidense de las películas americanas, en esa cultura, ¿no? Si alguien acosa, es mandado a un programa de concientización de acoso, con horas determinadas, con, donde tiene que aprobar exámenes y decir, este comportamiento no es aceptable, ¿sí? No es inmediatamente despedido a menos de que sea muy grave, pero esto surge a raíz de una recomendación de recursos humanos por recibir una denuncia de esa categoría. Entonces, el aplicar la norma 35 evita esos problemas, evita de alguna manera un riesgo psicosocial, correcto, ¿vale? Entonces, la capacitación y el adiestramiento tienen mucho que ver con la teoría y la práctica en el puesto de trabajo y en estas circunstancias, pero quizá vamos a complementarlo con seguridad e higiene, ¿sí? La seguridad en el trabajo, por ejemplo, la prevención de riesgos psicosociales, yo creo que está entre capacitación y lo que viene a ser seguridad. ¿Por qué? Porque está tratando de anticiparse a un riesgo. Después de todo, perdón, lo que viene a ser las víctimas de acoso o hostigamiento suelen tener repercusiones uh, psicológicas, no sé si psiquiátricas, o sea, que si llega al grado de desarrollar una bipolaridad o una paranoia o alguna cosa así por el estilo ya más cañona, pero quizá un trastorno psicológico, quizá sí, ¿no? Una preocupación y demás. Entonces, se trata de evitarlo y es más de seguridad e higiene. Entonces, la seguridad e higiene van de la mano porque la seguridad en el trabajo es todas las herramientas, utensilios y demás cosas que te tienen que dar para que no te pase nada, para que tu integridad esté bien. Y la higiene, pues, es referente a tu ambiente de trabajo y demás cosas. Sí, Ángel. Un ejemplo un poco más público fue ahora con lo de la pandemia. Recuerdo que en alguna ocasión el presidente Andrés Manuel se publicaron videos de cómo hacer la protección correcta y cómo iban a manejar, digamos, las empresas el tema o los negocios el tema de la toma de temperatura, el tapete, el uso correcto de cubrebocas, las caretas. Creo que también esa forma como de prevención, ¿no? Correcto, cualquier Karen, vulgar Karen, que quiera, perdón por el nombre, pero así se le conoce a las mujeres estadounidenses de mediana edad que la hacen de tos de manera viral, por ejemplo, por no querer usar mascarilla, ¿sí? Eh, Como que esta conducta no entienden que es por seguridad no solo de ellos, sino de todos. Bien, entonces la seguridad en el trabajo también depende de que usen mascarillas y de que haya una dependencia, correcto, y de que estas normas aplicadas, desinfección de manos, no saludar de beso, entre otras cosas que pueden llegar a aplicarse, pues realmente son para disminuir los casos, ¿sí? Si no se aplican, pues es el efecto que ya vimos, un rebrote, que vamos en la tercera rebrote, a ver si regresamos la próxima semana, pero wherever. ¿Sí? Entonces, la seguridad y la higiene en el trabajo tienen mucho. La higiene podría parecer poca cosa en un taller, pero un taller mecánico con poca higiene puede ser propenso a accidentes. No se diga un hospital sin higiene. O no sé quién ha ido a unos tacos que habría que pedirlos sin tos. O no sé, yo nunca he visto a un taquero usando guantes. ¿Alguien ha visto a un taquero usando guantes? Porque, no sé, como que
agarran de todo. Entonces digo, no es por provocarles nada de su cena tardía, pero, o sea, nunca he visto un taquero con guantes. Así que vayan ustedes a saber qué otro tipo de carne les estén echando ahí, ¿no? Es que no se note. Entonces, la higiene suele ser muy importante en el trabajo. Y también las cuestiones de seguridad, trabajos en altura, dependiendo de lo que te dediques, rayos X, dependiendo si tu tipo de profesión, incluso para normas de seguridad, es altamente recomendable verificar normas oficiales mexicanas. Así como nos dijo el compañero de la norma 035 que expidió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también expide otro tipo de normas, imagínense, es la 35, otro tipo de normas oficiales mexicanas para cierto tipo de trabajos. Entonces, estas normas oficiales mexicanas forman parte del contrato de trabajo y esas condiciones de trabajo forman parte de la relación de trabajo cuando se dedican a eso, aunque no lo sepan. Por lo tanto, es altamente recomendable ver cuáles normas oficiales de trabajo aplican a determinada empresa, industria, trabajo o fuente de trabajo. ¿Vale? Para también en determinado momento saber cuáles son las normas de seguridad e higiene que esa empresa debería de seguir. Y por supuesto, negarse a cumplir con ciertas cosas cuando no hay condiciones de seguridad e higiene garantizadas. Esto es evidente. Se puede dar mucho en la industria de la joyería o incluso en algo tan común como la industria del hielo. He visto a tantas personas que agarran el hielo con las manos desnudas que después dicen, ¿no te arden los dedos? No, pues están callosos y todo y después te generan otro tipo de padecimientos. Pero bueno, creo que pues unos guantecitos con unos ganchos hubieran solucionado muchas cosas. No necesariamente tienen por qué agarrar las manos desnudas. Por muchos factores esto ocurre. Después hablaremos de cómo el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas incrementa las pensiones por riesgo de trabajo cuando no se cumple con estas situaciones. Sí, Juan. Bueno, es que ahorita que estaba comentando precisamente sobre la seguridad y vamos con lo de la higiene, se me vino a la mente, por ejemplo, las fábricas de azúcar o también las de madera Los que van ingenios y relacionadas, aserraderos, ok. porque precisamente en caso de que hayan visitado alguna de estas fábricas, el hecho de ver el azúcar concentrado en una zona La o en unas de melaza, madera, ajá, o la madera como tal que se puede hasta quedar en en los ductos de ventilación, el polvo como tal puede causar explosiones y una catástrofe como tal, y de una explosión como esa no te puedes salvar. Y en caso de correcto. que no se cumpla con los protocolos de higiene, en este caso tampoco se cumplen con los de seguridad, pues. Naturalmente, pues no queremos un azúcar que no haya pasado por esos estándares, ¿verdad? Entonces el proceso de los ingenios es claramente importante para todos, incluso a nivel nacional. Son de los pocos contratos ley que existen, por ejemplo, los azucareros, ¿vale? Entonces, normas de seguridad e higiene, por supuesto. ¿Y en qué apoya todo esto? Es que entre menos accidentes tengas, mejor para la seguridad social, mejor para la protección social, mejor para el asistencialismo, porque no los vas a necesitar. ¿Sí me explico? Ese es el tema. Si no hubiera personas y empresas que dejaran o que no siguieran las medidas de seguridad, tendríamos menos accidentes. Ciertamente los accidentes serían, bueno, fortuitos, pero ciertamente hay muchos accidentes prevenibles. Eso del casco puede parecer muy obvio, pero un tornillo que caiga desde 10 pisos, desde 4 pisos de altura, es mortal, mortal. Entonces recuerden usar casco. Así de sencillo. ¿Van en moto? También usen casco. En carro, cinturón de seguridad. O sea, es tratar de disminuirlo porque hay un dicho, dicen que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Pero ciertamente disminuyes las probabilidades de que algo pase si pues sigues las medidas de seguridad y de higiene o si tomas ciertas precauciones. Y esto pues de entrada ayuda a la seguridad social porque estas prestaciones que ocurren por la falta de seguridad, higiene, capacitación o adiestramiento impactan directamente a la seguridad social y son prestaciones contingenciales. O sea que no sabemos cuándo van a ocurrir, pero pueden ocurrir. Entonces son prestaciones contingenciales.
Riesgos de trabajo, invalidez, enfermedades, todo este tipo de cosas que pueden llegar a ser accidentes no profesionales también, son prestaciones o pensiones contingenciales. ¿Va? Ok, me quedó pendiente el tema de jubilaciones y pensiones para la diferenciación, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Vale? Cuídense, bonita noche.